Bien, entonces hoy vamos a ponerle un poco de números a este problema del oscilador doble. Vamos a ver cuáles son los valores de estas fuerzas, sobre todo de la fuerza resultante en la masa 1 y en la masa 2, dependiendo de las posiciones de la masa 1 y la masa 2. ¿Sí? Para hacer este análisis vamos a decir que R1 con este paréntesis 1 de acá es la posición de la masa 1, R2 posición de la masa 2, M1 el valor de la masa 1, M2 el valor de la masa 2, K1 la constante de resorte de este resorte superior de acá, K2 la constante de resorte de este resorte inferior de acá. Luego R01 es la distancia de equilibrio del resorte 1, entonces en este caso sería la distancia entre esta línea azul y esta parte superior. Y R02 sería la distancia de equilibrio del resorte 2, la distancia entre las dos líneas azules. ¿Sí? Después, la fuerza para la masa 1, entonces lo primero que tenemos es esta línea roja, esta fuerza roja que representa la gravedad. La gravedad simplemente es m por g, es decir, m1 por g, y después la dirección de esa fuerza siempre va a ser hacia abajo. Entonces la dirección hacia abajo se representa por menos k en 3 dimensiones. ¿Sí? Después tenemos esta fuerza de resorte acá, esta fuerza verde. Para analizar las fuerzas dentro de los resortes tenemos unas ecuaciones sencillas, ¿cierto? Entonces digamos que en este caso sería un caso de esto, ¿cierto? Entonces aquí vemos, acá tengo un documento que va a estar en la descripción del video que explica cómo calcular la fuerza en uno de los extremos de un resorte, ¿cierto? Entonces por ejemplo aquí, aquí definimos R y J como RJ menos RI, es decir, R y J, RJ menos RI, es decir, primero la parte de acá de adelante. Entonces tenemos que la fuerza, la magnitud de cualquiera de estas fuerzas acá, rojas, va a estar dada por la cantidad de compresión del resorte multiplicada por K, ¿sí? Esa es la magnitud de la fuerza, ¿sí? ¿Qué tan comprimido está el resorte? Lo puedo calcular con la distancia entre estos dos puntos menos la distancia de equilibrio del resorte, ¿sí? Entonces por eso tenemos norma de R y J menos R0, donde este R circulito es la distancia de equilibrio del resorte, ¿sí? Entonces para calcular la fuerza, ¿sí?, simplemente tenemos K, que sería la constante de resorte, por la norma de R y J menos R sub 0, ¿sí? ¿Por qué me deshago del valor absoluto acá? Me deshago del valor absoluto porque vean ustedes que si, digamos que estoy parado aquí, si el resorte está comprimido, es decir, R y J menos R0 es menor que 0, la fuerza va en contrario, ¿cierto? Menos signo negativo a la dirección R y J, que sería este vector. Dibujemos aquí un vectorcito, sería como esto de acá hasta acá, ¿sí? Esa básicamente sería el vector R y J hacia allá, ¿cierto? Entonces, multiplicado por R y J normalizado, ¿sí? Para normalizar un vector simplemente se divide sobre la norma. Cuando el resorte está, cuando no está en estado de compresión, sino que está en expansión, es decir, R y J menos R0 es mayor que 0, noten ustedes que estaríamos en este caso, y la fuerza es paralela, no antiparalela como en este caso, al vector R y J que, como les mencioné, va de acá a acá, ¿sí? Listo, entonces tenemos esta superfórmula. Esta superfórmula la podemos aplicar para calcular esa fuerza verde de ese resorte, ¿sí? Entonces noten ustedes que aquí en el primer momento esa fuerza era 0 porque el resorte está en equilibrio, mientras que aquí la masa 1 está fuera de equilibrio, el resorte 1 está fuera de su distancia de equilibrio, entonces va a generar una fuerza hacia adentro, ¿sí? Entonces, bueno, queremos calcular la fuerza en este punto de acá, ¿sí? ¿Dónde está el otro pivote? Acá, ¿sí? Entonces vamos a
asumir que el origen del sistema coordenado, es decir, el vector 0 está acá. Entonces, para calcular esa fuerza simplemente decimos K1, que es la constante del resorte 1, por RIJ, ¿cierto? Entonces RIJ es RJ, que sería el punto opuesto en el resorte, menos R sub I, que sería el punto donde estoy calculando la fuerza, ¿sí? R sub I es R sub 1, ¿cierto? Y a eso le resto R sub 0,1, que sería la distancia de equilibrio del vector 1. Y aquí tengo RIJ normalizado. RIJ y dividido la norma de RIJ. Finalmente, necesitamos calcular la fuerza azul, que es esta hacia abajo, que es debida al resorte 2. Entonces, K2, ¿cierto? En este caso, la esquina opuesta es R2. Entonces sería R2 menos R1. Ponemos eso dentro de la norma. Ahora la distancia de equilibrio sería R02, que sería esta distancia de equilibrio. Y el vector o la dirección sería R2 menos R1 dividido la norma de R2 menos R1. Listo, perfecto por ahí. Acá podemos simplificar estos ceros. Y finalmente yo lo puedo pasar a una dimensión. ¿Sí? Para pasarlo a una dimensión simplemente elimino esta K, ¿cierto? Entonces asumo que estoy calculando en la dirección Z. K1 ahorita sería el valor absoluto de R1 menos R sub 0,1. Y aquí, note que estos vectores ya no tienen vectores, o sea que son simplemente normas. Entonces ya sería el valor absoluto. Y bueno, así lo puedo pasar a una dimensión. Esto va a estar en la descripción de este video. Ahora para la masa 2, vuelvo a repetir, proceso fácil, necesito calcular la fuerza de este resorte, la fuerza azul, y la gravedad. La gravedad, fácil, M2 por G por K, signo negativo porque siempre va hacia abajo. Necesito calcular la fuerza de este resorte. Primero multiplico la constante del resorte, que en este caso sería K2, esquina opuesta, R1, menos R2, que sería la esquina donde quiero calcular. Eso lo pongo dentro de la norma, le resto la distancia de equilibrio del segundo resorte, que sería RO2 o R circulito 2. Y después pongo la dirección. La dirección sería R1 menos R2, ¿cierto? RIJ es el opuesto menos el de acá, dividido la norma de eso, ¿sí? Noten ustedes que si yo cambio este signo de acá, me queda R2 menos R1 aquí, que es lo mismo que está acá arriba. Entonces, si yo cambio ese signo y traigo este signo para acá, para este lado, y después todo esto que está dentro de estas normas, se le puede cambiar la dirección rápidamente, ¿cierto? No hay problema porque al multiplicar por -1 lo que está dentro de una norma, pues la norma va a ponerlo básicamente en valor absoluto. Entonces noten que tenemos lo mismo de acá arriba, pero con signo negativo, ¿sí? Es porque estas dos fuerzas azules van a ser exactamente las mismas en magnitud, pero opuestas en dirección. Entonces noten ustedes que podríamos tener simplemente menos y la fuerza que ya calculamos aquí arriba, ¿sí? Para pasarlo a una dimensión, la misma historia, cambio estas normas por valores absolutos y cambio estos valores por escalares, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy. En la próxima oportunidad vamos a pasar estas ecuaciones a un programa y vamos a ver una simulación de realmente cómo se vería esto, ¿sí? Utilizando estas fuerzas de acá. Todos estos materiales, los gráficos, las ecuaciones y esta explicación de cómo funcionan las fuerzas dentro de los resortes van a estar en la descripción de este video.